Buenas tardes, mi nombre es Juan David Espinal y el día de hoy voy a hablar de la comunicación interarticular en la materia de histoembriología, medicina, semestre. Básicamente, a grosso modo, debemos saber en este caso que en las primeras semanas vamos a tener lo que es la formación del campo cardiógeno primario, que va a ser básicamente el origen del corazón, y en este caso es el que nos va a formar, obviamente relacionado con el mesodermo, lo que nosotros vamos a conocer como es el tubo cardíaco o primordio del corazón, que básicamente va a estar asociada con un tracto de salida, una llegada en este caso venosa y obviamente asociada también en la región del cuello a un campo cardiógeno secundario que más adelante va a formar lo que es la relación de los vasos que se relacionan con el pulmón. En las primeras semanas debemos de también tener en cuenta que existen dos plegamientos, un plegamento longitudinal y un plegamento transversal. El plegamiento longitudinal, recordemos que básicamente va a tener como finalidad el longitudinal quedar en este caso con el primordio del corazón, que va a quedar craneal a lo que conocemos como el septo transverso, futuro diafragma, y básicamente va a quedar caudal a lo que nosotros conocemos como la membrana bucofaringea, y obviamente siempre en relación con el celoma intraembrionario, que vamos a ver que es muy importante para la formación, en este caso, de mediastino y cavidades, en este caso pericárdicas. Muy importante que todo lo relacionado con el plegamiento transversal, es decir, cómo se van juntando los ectodermos para formar el tubito o tabaquito, pues que se reconoce pues en el desarrollo embrionario, va a ser más que todo para en este caso fusionar la que llamamos la herradura o forma de herradura que va a ser en este caso el campo cardiógeno primario para formar lo que nosotros vamos a conocer ya como las parte pues del tubo cardíaco que vamos a relacionar pues como en toda esta zona, y muy importante en este caso formación de tubo cardíaco como lo acabamos de fusionar por las herraduras, y la presencia siempre en este caso de al lado y lado de la notocorda, lo que nosotros conocemos como las aortas torácicas, que en un inicio son dos. Muy importante en este caso que en el tubo cardíaco tengamos en cuenta que básicamente van a haber una serie de abultamientos. Recordemos que este tubo cardíaco surgió por básicamente la fusión de las herraduras del campo cardiógeno primario por el plegamiento transversal, unión en este caso de ectodermos, en los cuales voy a formar desde inferior hacia posterior, perdón, desde inferior hacia superior, lo que nosotros vamos a conocer primero, la llegada de los senos venosos, que recordemos que no solamente es llegada en este caso de sangre literalmente venosa, es decir, poca oxigenada, sino que básicamente va a haber sangre muy oxigenada que va a llegar aquí, que es básicamente la llegada de las venas umbilicales muy oxigenadas, en este caso por parte de la madre. Va a haber en este caso aquí una comunicación como agujero sinoatrial. Luego el agujero sinoatrial vamos a ver lo que nosotros vamos a conocer como la zona atrial común. El agujero AB comunicándome con el ventrículo, que es básicamente primordio del ventrículo o el ventrículo primitivo, que es lo que futuramente me va a formar el ventrículo izquierdo, y ya básicamente aquí en comunicación, una comunicación interventricular de lo que es el bulbo. Conocemos aquí básicamente lo que va a ser el surco bulboventricular, y este bulbo básicamente lo que me va a formar es el ventrículo derecho, la salida en este caso del cono, y el tronco arterioso, que va a ser la salida con saco aórtico y comunicación obviamente con los arcos aórticos, aortas dorsales, que ya básicamente va a dar toda la vuelta. Y recordemos que básicamente esos abultamientos van a sufrir un viaje en este caso. En el caso pues del bulbo va a sufrir un plegamiento hacia ventral y hacia la derecha, como vemos aquí, muy claramente se puede ver cómo se va hacia ventral hacia la derecha, y un jalonamiento gracias a esta migración de la zona atrial común hacia una región, en este caso más, digamos, posterior y más, en este caso hacia la izquierda. Recordemos que cualquier fallo de esta migración va a ser significancia, lo que nosotros vamos a conocer como una dextrocardia, que obviamente también se puede asociar a fallos, en este caso en fallos en la expresión de diferentes genes homeóticos, tipo los NKX2.5, HANT-D2, HANT-E1. Básicamente puede haber como fallos de serotonina, fallos de las monoaminoxidasas, fallos de la funcionamiento de los cilios nodales, pero básicamente todo se va a traducir en que la dextrocardia va a ser en este caso traducida en un giro literalmente mal hecho en este proceso que acabo de explicar. Y recordemos todo craneal a el futuro diafragma, y en este caso caudal a los pliegues neurales. En el tubo cardíaco es muy importante que tengamos en cuenta que básicamente por los plegamentos que acabamos de mencionar, básicamente el corazón va adquiriendo su forma, digamos, más del adulto, si se puede llamar así. Ya básicamente vamos viendo un plegamento en el cual ya puedo notar una aurícula derecha, que recordemos que aparece a partir de la quinta semana, gracias a la migración también aportada del campo cardiógeno secundario, que veíamos que venía de los arcos faringios de la región del cuello. La aurícula izquierda primitiva, que es la primera que apareció,
Muy importante en este caso ya la aparición del ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y muy importante que en la región posterior de este primordio del corazón, vamos a tener en este caso la aparición de lo que nosotros conocemos como un mesocardio dorsal que está en comunicación con el mesodermo visceral del tubo, en este caso pues lo que va a ser el esófago, el tubo en este caso digestivo, y básicamente este mesocardio dorsal, básicamente sus células van a migrar a lo que nosotros vamos a conocer como la zona atrial común, antes de que se volviera pues atrial derecha, atrial izquierda, por la tabicación, va a migrar a esta zona y básicamente va a formar lo que nosotros vamos a conocer como la prominencia mesodérmica dorsal. Recordemos que esta prominencia mesodérmica dorsal va a ser importante para la tabicación en cuanto a que me va a aportar lo que nosotros vamos a conocer como el septum primum. Muy importante en este caso que veamos que conforme pues vamos haciendo la formación en este caso del corazón, veamos en este caso que poco a poco se van cerrando pues como los agujeros interventriculares y vamos formando poco a poco la salida en este caso del cono y el tronco, relacionado siempre con el saco aórtico y la salida en este caso de los diferentes arcos aórticos relacionados pues con los arcos faringios para poder irrigar tanto la región superior y inferior del organismo. Del sistema venoso es muy importante que tengamos en cuenta que todo va a confluir, en este caso, a lo que nosotros vamos a conocer como la región atrial común, en la cual tengo la llegada, en este caso, de los senos venosos, gracias a principalmente aquí a lo poco oxigenado, que es la vena cardinal común, que recibe en este caso lo superior de la vena cardinal anterior, y en inferior la vena cardinal posterior. Van a llegar todas junticas aquí a la vena cardinal común y muy relacionada en este caso con la porción transversa para básicamente que los senos venosos derecho e izquierdo puedan drenar junticos hacia la zona atrial común. Muy importante que también tengamos en cuenta lo que es las venas vitelinas, en este caso relacionadas con el tallo del saco vitelino, muy importante aquí, llegando pues obviamente directamente a esta zona, y también arterias vitelinas, pero arterias vitelinas como van a formar la parte mesentérica y celíaca tienen que estar relacionadas con la aorta dorsal. Y ya básicamente los vasos umbilicales, dos arterias y una vena, vena oxigenada, arterias poco oxigenadas, básicamente también van a llegar las venas al seno, a los senos venosos, pero básicamente las arterias van a estar en comunicación con las aortas dorsales. Y recordemos que básicamente esta irrigación va a ser dada por los corios frondosos, básicamente de las vellosidades coriónicas, que básicamente van a ser los sitios de intercambio placentario para básicamente generar el abastecimiento y la alimentación, en este caso del feto. Recordemos en este caso que siempre vamos a tener la llegada de todos los vasos que acabamos de mencionar y conforme vamos avanzando en este caso en la edad gestacional, vemos en este caso una pérdida de importancia del drenaje en este caso izquierdo, entonces el seno venoso, vemos en este caso que el izquierdo va a ser como involucionado, por eso es que básicamente conforme avanza vamos a ver que va a formar lo que nosotros conocemos como el seno coronario y básicamente la vena de Marshall, mientras que en este caso la porción derecha va a aportarme, el seno venoso derecho me va a aportar a formar la porción lisa, o sea, la no propia de la parte atrial derecha, que básicamente va a estar separada por la porción rugosa por la cresta terminal. Y básicamente acá en estos vasitos nuevos que vamos a aparecer, recordamos que básicamente a nivel vitelino vamos a tener una anastomosis periduodenal a partir en este caso de las vitelinas. Recordemos que la vitelina izquierda me va a aportar más que toda la formación de lo que es la vena porta, la vitelina derecha va a aportar muy importante a la vena cava inferior y recordemos que es muy importante que aportemos, en este caso por las venas vitelinas, la formación del conducto hepatocardíaco y la formación del conducto venoso, la parte de los sinusoides venosos para ir poco a poco, va avanzando el embrión, drenando más en este caso al hígado que directamente al corazón. Y recordemos que a partir de la séptima semana, la vena umbilical derecha va a perder importancia y la vena umbilical izquierda va a ganar importancia para la entrada de sangre oxigenada. Y como ya mencionamos, pues la formación del seno, en este caso coronario y Marshall, básicamente gracias a la involución del seno venoso izquierdo. Recordemos que las formas de tabicación, en este caso más importantes, son a partir de la parte de lo que es membranoso, básicamente es a partir de la formación de las almohadillas endocárdicas. Recordemos que es a partir de la gelatina, tejido conectivo con ácido hialurónico que se forma entre el miocardio y el endocardio, y el abombamiento lateral que básicamente me va a formar todo lo que sea muscular. Eso es todo lo muscular y eso es todo lo membranoso del corazón. La tabicación en este caso AB, recordemos que básicamente es a partir de almohadilla superior e inferior, me va a tabicar en este caso primero la parte izquierda, después la parte derecha y todo esto va a aportar, a formar claramente los tabiques interventriculares, tabiques interauriculares, pero es muy importante que va muy importante a formar lo que es en este caso la región de las válvulas, que en este caso obviamente la muerte celular va a ser muy importante, más en la parte mitral para quedar en este caso más superior. En la tabicación atrial debemos de tener en cuenta en este caso la aparición del septum primum, a partir en este caso de lo que nosotros vamos a conocer como la prominencia mesodérmica dorsal, básicamente va a proliferar, a encontrarse con las almohadillas endocárdicas del agujero AB, básicamente va a dejar un espacio, un huequito, que es el ostium primum, es el que básicamente va a cerrarse rápidamente, pero a su vez básicamente hay una apoptosis superior que forma en este caso el ostium
secundum, que básicamente es el que en el periodo embrionario todavía no se cierra es al nacer, y básicamente luego tenemos la aparición de lo que conocemos como el septum secundum, específicamente de lo que nosotros vamos a conocer como las válvulas del agujero sinoatrial, que es básicamente el septum spurium, específicamente la valva izquierda, la que me va a aportar a esto. Y ya básicamente recordemos que el septum secundum va a crecer, pero este septum secundum no se va a cerrar en el periodo, en este caso embrionario, para que básicamente haya pues la permeabilidad y la comunicación aquí. Recordemos que en el momento en el que se nace, aumenta la presión de la aurícula izquierda y básicamente va a haber un choque entre el septum primum y el septum secundum para que estos se cierren. Recordemos en este caso que lo que va a hacer el septum primum es lo que me va a formar propiamente dicho la válvula de Parchapé o la válvula en este caso de la fosa oval, y la fosa oval propiamente dicho va a ser el septum secundum. Así es como va a quedar el septum secundum básicamente tapando el mayor espacio. El septum primum lo podemos pues, ver al fondo, y aquí ya básicamente tenemos las valvas que formamos gracias a quién, gracias a la porción de las valvas derechas del septum spurium, básicamente derecha inferior, porque derecha superior no va a formar pues, ninguna válvula. Por eso es que vemos ingurgitación yugular, porque la vena cava superior no tiene válvulas. Y esto era lo que estamos mencionando. Recordemos básicamente que esta porción de los senos venosos me va a formar lo que nosotros conocemos como la porción lisa del agujero, pues, de la parte atrial derecha. Y aquí estábamos viendo cómo el septum spurium del agujero sinoatrial me estaba aportando su porción derecha inferior hacia la formación de Eustaquio y Tebesio, y la porción izquierda para la formación del septum secundum. Aquí podemos seguir viendo la tabicación atrial, como en este caso las células del mesocardio dorsal me estaba aportando por su prominencia mesodérmica dorsal al septum primum, aquí lo podemos ver aquí, y ya podemos ver aquí la formación de la prominencia mesodérmica dorsal aportando a formar lo que son las venas pulmonares. Recordemos en este caso que las patologías más comunes que nosotros vamos a ver son CIA, en este caso tipo septum secundum, en el cual es la más común de todas, y esta que es más común básicamente consiste en que el septum secundum, al aumentar la presión de la aurícula izquierda, él pues básicamente no se va a cerrar y va a haber una comunicación. El segundo tipo viene siendo el tipo ostium primum, que es en este caso una persistencia, en este caso del ostium primum. Básicamente es una comunicación más que todo AB y que básicamente genera un daño mitral, que es lo más común. Los daños, en este caso la válvula mitral, son los más comunes asociados a la CIA. El daño de tipo senovenoso es básicamente aquel en el cual se asocia más que todo una llegada de básicamente venas pulmonares que pueden llegar básicamente por error a lo que es la parte auricular derecha, y básicamente son orificios cercanos a la llegada de la vena cava superior o la llegada de la vena cava inferior. El último tipo, que es básicamente el tipo seno coronario, es básicamente una falla en la tabicación que existe en el tejido entre la aurícula izquierda y el seno básicamente coronario. Entonces básicamente puede generar una comunicación interauricular gracias a que falla pues este cierre. Muy importante en este caso que entendamos y sepamos que esta patología, la comunicación interauricular, básicamente debemos de saber diagnosticarla básicamente a partir de una radiografía, y se saca pues básicamente por la lógica embriológica. Recordemos que la CIA, al nacer el niño, recordemos que es un cortocircuito de izquierda a derecha, por lo tanto la sangre básicamente va a drenar todo lo que llegue a la aurícula izquierda, por lo menos la mayoría va a drenar a la aurícula derecha, por lo tanto vamos a ver una hipertrofia de la aurícula derecha, una hipertrofia del ventrículo derecho. Básicamente aquí lo podemos ver, y como va a haber mayor sangre drenando por el tronco de la pulmonar, vamos a ver en este caso un crecimiento claro aquí del tronco de la pulmonar, un crecimiento claro porque básicamente vamos a aumentar en este caso el gasto cardíaco del ventrículo derecho, y por tanto aquí podemos ver claramente cómo al aumentar el gasto cardíaco hacia los pulmones por el ventrículo derecho, básicamente el entramado vascular pulmonar se va a ver mucho más claro. Aquí podemos ver básicamente que los vasos a nivel pulmonar, a nivel del ilio pulmonar, van a ser básicamente más claros, y esto puede ser, estas tres pautas que dijimos, básicamente pueden ser como ayudas a la hora pues como de diagnosticar esto. Y por último, muy importante tener en cuenta que los pacientes con síndrome de Down, con trisomía del cromosoma 21, son en este caso más propensos a una CIA. Recordemos que básicamente las consecuencias clínicas, en este caso en el neonato, van a ser referidas a que básicamente van a haber básicamente disnea, alteraciones del ejercicio, cianosis, se cansan más fácil, puede haber un soplo, el soplo está relacionado muy parecido a un soplo diastólico, se parece a una estenosis tricuspidia a la hora de auscultarlo en el foco tricuspidio, y básicamente sí, cursan por disnea, alteraciones del ejercicio, cianosis, soplos y palpitaciones por lo general. Entonces, pues digamos que son
aspectos negativos para el neonato que básicamente se pueden pues como solucionar a partir de una cirugía pues como cerrando este espacio. Básicamente esta es la bibliografía. Muchas gracias.